6:37 en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad en la revista de opinión Democracia. Queremos saludar a la candidata a la alcaldía de Quito por la alianza Va por Ti, Luz Helena Coloma. Lo invitamos para abordar y que nuestros miles de seguidores procesen las propuestas y que libremente ejerzan un voto, pero informado y responsable. Partiendo de un hecho, quiero en coyuntura consultarle a Luz Helena Coloma cómo vio el desarrollo, cuál es su lectura, su resumen del debate de este domingo de los candidatos a la alcaldía de Quito. Muy buen día, Luz Helena Coloma. Gracias. Muchísimas gracias, Jorge. Creo que es importante esa pregunta poderla eventualmente medir con quienes miran el debate, es decir, qué es lo que les queda del debate al público en general, más allá de al analista que puede hacer un análisis como profundo. ¿Qué es lo que les queda? ¿Qué es lo que uno puede ir a posicionar en un debate en el que tiene un minuto para analizar el Estatuto Autonómico de Quito? Y me parece que eso sin duda complica el formato, complica el tema. Personalmente creo que hay que posicionar ciertos mensajes que sean los que se queden en la mente del elector para poder ir profundizando en los días posteriores o en las intervenciones posteriores que uno tenga esas ideas. Yo personalmente traté de posicionar no solamente y claramente la pésima gestión de Jorge Yunda, porque no estoy haciendo un ataque personal a la persona candidata, estoy haciendo un análisis de la gestión de un exalcalde que ahora pretende volver como si todos los hechos que se produjeron y los problemas con la justicia fueran un tema de la cual él es una víctima. Y yo creo que el victimario es él. Yo creo que la víctima es la ciudad de Quito. Aquí pasaron cosas absolutamente graves que Quito no puede volver a repetir, y ese fue el mensaje que yo quise claramente posicionar antes de hablar de cualquier propuesta. En términos generales sería eso, porque si usted ve muchos candidatos, en muchos candidatos surge la pregunta incisiva. Creo que eso es parte de en mi caso, que vinculación al gobierno, que en el caso de María José Carrión, Yunda, de que usted en su pasado hizo tal cosa, o sea, temas que pueden salirse de la línea de lo que a Quito le interesa. Y a mí me parece que en el caso del alcalde removido y su gestión como ex alcalde de Quito, ahí hay una línea por la cual él tiene que responderle a la ciudad y por la que Quito tiene que reflexionar antes de votar para evitar que se hunda otra vez. Es decir, dado el formato que hemos cuestionado, formato que deviene del máximo organismo electoral, Sí. debates, primero el número de candidatos, inevitable, hubo que dividir 6 en cada debate, y segundo, un formato limitado e inflexible. En 1 minuto y en 45 segundos contestar resulta muy difícil aportar para el pleno conocimiento de los electores a fin de que decidan. Imposible. Yo creo que es imposible con unas preguntas de esa complejidad. Además, porque lo que a eso le lleva a uno es a recitar una serie de cosas que, si usted hace un análisis más profundo, son coincidentes en todas las candidaturas. Todos decimos lo mismo, porque no hay que inventarse el agua tibia para abordar ciertos problemas graves de Quito. Todos apelan a la inversión, todos apelan al desarrollo social, todos apelamos, o sea, a las mismas líneas por las que hay que solucionar. Unos los dicen más rápido, otros más despacio, otros con otras palabras, pero y de eso yo preguntaría, ¿qué es lo que queda? ¿Cuál es la esencia de cada intervención? Es muy vago en 1 minuto poder, tener que ceñirse a una respuesta tan técnicamente planteada. Es imposible. Eso tiene que estar en los planes, en las consultas y que uno pueda hacer a esos planes, pero en ese minuto creo que la idea es instalar un mensaje. Y en mi caso es que Quito necesita obviamente muchísimo trabajo, que Quito está abandonada
que Quito necesita muchísimo trabajo para salir adelante, algunas líneas generales en torno a la pregunta, y este 5 de febrero tenemos una oportunidad de cambiar el rumbo. Ese fue el mensaje que yo quise instalar en cada una de las respuestas, y sobre las cuales obviamente hay que seguir conversando en los diferentes espacios que se den en estos días. Lo que no me parece aceptable bajo ningún concepto es que se minimice por parte del mismo candidato ahora, que se minimice lo que fue la gestión, el daño que le hizo a Quito esa gestión, las razones por las que él porta un grillete, que no son precisamente las de ser un héroe de la medicina, y la situación judicial de él con respecto al Tribunal Contencioso Electoral. ¿Él tiene derechos políticos? No tiene derechos políticos. Sin embargo, es un engaño el que se presente y sea calificado como candidato, porque el momento en que la sentencia se ejecutaría, entonces, ¿qué le va a pasar a Quito? En el supuesto no consentido de que él gane. ¿Qué le va a pasar a Quito? ¿A dónde nos está llevando? Y esas cosas sí tienen que ver con el futuro y el presente de la ciudad, y por eso se tienen que abordar. Precisamente por ello invocamos, y aquí en la revista de Opinión Democracia abrimos el espacio para que desarrollen más los planes, y por ello quisiera consultarle a Luz Helena Coloma, candidata por la Alianza Va por Ti. ¿Cómo piensa afrontar el tema de la seguridad ciudadana, la violencia, el narcotráfico que ha afectado a la capital? Sí, ayer escuché dos proyectos. El uno se llamaba Plan Bukele y el otro es Plan con Bukele. Parece que ahora Bukele es el héroe, y me parece que es válido el análisis de lo que él ha logrado hacer en El Salvador, pero me parece que hay que centrarse y ubicarse en Quito. O sea, la Policía Nacional es el ente rector, digamos, con las instancias superiores de gobierno de la seguridad, y es su responsabilidad por ofrecer cualquier cosa que probablemente es inviable, creo que es riesgoso. Nosotros consideramos que, y está claramente establecido en la ley, el municipio tiene competencias concurrentes al tema de la seguridad. Aquí 9 de cada 10 quiteños se siente inseguro, y el dato terrible es que 6 de cada 10 mujeres ha sido víctima de violencia. Número 1, hay que ejecutar de manera eficiente la tasa de seguridad. Entre el año 2019 y el 21, Quito no ejecutó 24 millones de dólares. ¿En qué se puede ejecutar la tasa de seguridad? En equipamiento policial, en equipamiento de las VCs, en capacitación de la Policía Metropolitana, en patrullajes nocturnos de la Policía Metropolitana, en alarmas comunitarias, etcétera. Esa es una línea de acción. Otra línea de acción es tener claro que la Policía Metropolitana tiene 28 millones de presupuesto cada año, y 25 de esos 28 se destinan a pagar los sueldos. Tenemos 1,287 miembros de los cuerpos del cuerpo de agentes de control. Esos cuerpos, esos agentes tienen que ser más visibles, tienen que estar en el territorio, no solamente debajo de los semáforos, tienen que estar en el territorio haciendo patrullajes en los barrios, en las paradas del metro, y siempre coordinando con la Policía Nacional. No se puede solamente ser reactivos al tema de la seguridad, a pesar de que la tecnología es muy importante, y nosotros estamos proponiendo el uso de tecnología, el uso de drones, el uso de botones de pánico que estén conectados a un centro de respuesta, por supuesto, para monitorear los lugares más inseguros. Pero tenemos que ir hacia la prevención, y eso es fundamental. Tenemos que tener un municipio que esté más próximo a la ciudadanía, con contenido cultural, con contenido deportivo en los espacios recreativos, con canchas en buen estado, con canchas iluminadas, con barrios que solicitan las elementales condiciones para mayor seguridad. Y por supuesto hay que trabajar con las fuerzas del orden, la inteligencia policial y demás, para desarticular frontalmente bandas de microtráfico que están penetrando en los barrios y le tienen a la gente en zozobra.
Nosotros como municipio tenemos cámaras instaladas que nacieron del proyecto Ojos de Águila con Paco Moncayo, y hay que incorporar, como decía antes, drones para permitir hacer operativos y patrullajes y tener mayor calidad de vigilancia en las zonas más conflictivas. Pero como yo mencionaba, la seguridad no solamente es el ataque a la delincuencia, que está absolutamente en la retina de la gente, sino como el territorio es riesgoso porque la vulnerabilidad del mismo, cómo estamos tratando nuestras quebradas, cómo estamos tratando nuestras laderas, ahí hay potenciales riesgos y tenemos que afrontarlos también. Y por último, el eje de violencia de género, de violencia contra la mujer, es para nosotros un eje de seguridad. Es un eje de seguridad. Tenemos datos graves de violencia que se reportan de acoso, y para eso los centros de equidad y justicia que se crearon en el municipio gracias a una ordenanza que yo la trabajé con Paco Moncayo, con Margarita Carranco. Esa ordenanza ya prevé estos espacios donde se puede ir y denunciar, donde se puede tener apoyo psicológico, donde además se conecta a una red de albergues en los casos de violencia y maltrato. Eso está de capa caída, eso está en un estado muy lamentable en el municipio y hay que revivirlo. Las buenas iniciativas hay que retomarlas, no dejarlas morir. Eso básicamente en el ámbito de seguridad, que ayer, como digo, haciendo referencia a lo que Bukele ha hecho con las pandillas en El Salvador, se mencionó, pero sin mayores detalles de cómo esto funcionaría en el Ecuador y si es que hay el aval de la Policía Nacional o si un alcalde puede tomarse en sus manos, digamos, la justicia y la represión o ataque a las pandillas. Me parece que hay que ser muy cautos en lo que estamos proponiendo, porque no es una feria de ofertas fantásticas, es una feria es un debate o son espacios para proponer soluciones a la ciudad. El otro tema que también es importante, Luz Helena, se relaciona con lo económico. ¿Cómo desde el municipio se puede contribuir para afrontar un problema que vive la capital como pobreza y la caída del empleo? Somos la ciudad que más aporta a la economía del país, con el 25.7% de los ingresos que tiene el país, y somos el distrito que más impuestos paga. Yo creo que tenemos un gran potencial y tenemos que estar convencidos de eso, pero tenemos que ir a un municipio más amigable con la generación de empleo y el convocar a la inversión privada. Los trámites son insufribles, el tiempo es dinero y no puede ser que emprender, que hacer un negocio sea tan difícil. Si una empresa está parada durante un año esperando un papel, vas a tener que despedir gente. Y si tienes una super idea esperando meses para tener un ok de la parte tramitológica, también tendrás una gran desilusión y grandes problemas. Menos trámites, más seguridad jurídica. Tiene que ser negocio, tiene que ser seguro, en Quito, hacer negocios. No solamente para los amigos de que se ganan los contratos, para todos. Tenemos que tener estabilidad jurídica para las industrias que están operando y que a veces se tienen que ver obligadas a salir del predio en el que invirtieron. Hemos tenido algunos casos que hemos tenido que resolver. El municipio decide cambiar una zonificación y entonces la empresa o la industria que quería hacer una ampliación ya no puede, pero ya tiene ahí invertido toda su vida. Un colegio se hace en un sector, está 18 años funcionando ahí, de pronto se cambia las reglas de juego y la calle tiene que ser de tantos metros para que haya un colegio. Y el colegio que está ahí 18 años tiene que botar la infraestructura, irse. O sea, eso no puede hacer el municipio, es absolutamente absurdo. Y tenemos la zona especial de desarrollo económico, que es una nueva oportunidad para la ciudad. Son 205 hectáreas que están junto al aeropuerto y que no han recibido inversión. Hay que trabajar en políticas de atracción de inversiones con mucha seriedad. La sede tiene muchas consultorías, no tiene todavía un modelo de gestión definida, y si nosotros vemos lo que en otras
ciudades del mundo ha pasado, ese puede ser el gran puerto seco de Quito. Guadalajara tiene un gran puerto seco. Ese puede ser el gran lugar que aglutine cadenas de valor, de servicios, de cara a las posibilidades de exportación a nuevos mercados que se han abierto. Aliarse con Manta, tener alianzas de negocios con Manta y potenciar esa zona de desarrollo económico. El municipio tiene además que tener una agenda de innovación con fondos permanentes, con capital semilla permanente para apostar a las ideas que los jóvenes están trabajando, que los emprendedores están trabajando. Y yo por último creo que hay dos industrias que en Quito han sido muy maltratadas y que son la industria cultural y la industria turística y que tienen mucho potencial para que esta sea una ciudad que muestre su patrimonio al mundo, que muestre su cultura, que muestre sus culturas diversas, ancestrales, algunas, gastronómica, musical. Ahí hay muchísimo por hacer todavía para que esa puerta de entrada al Ecuador, que es Quito, se consolide como un lugar a visitar obligatoriamente. El otro tema, Luz Helena, también se relaciona que es fundamental el ordenamiento territorial y el medio ambiente. ¿Cómo enfrentar esto que quizás ha sido un problema durante diversas administraciones? Sí, el tema de la movilidad, del ordenamiento territorial y el medio ambiente cae mucho en el ámbito del control. Es decir, planificación al municipio no le falta. Hay plan de resiliencia, sabemos que el 60% de las edificaciones es irregular, hay planes y proyectos con el Colegio de Arquitectos para incidir en el reforzamiento, por ejemplo, e intervención de esas viviendas, en posibilidades de relocalización. El municipio ha construido cientos de unidades habitacionales, muchas de ellas pensadas en relocalizar quienes están en zonas de riesgo. No se ha concretado, no se ha ejecutado, están las unidades ahí sin vender. O sea, hay no solamente hay que enunciar el tema, hay que mirar cuáles son los caminos por los cuales ya ha recorrido el municipio o los que tiene para recorrer. O sea, ¿qué es lo que hay? El plan de uso y gestión de suelo se aprobó el año pasado. Es el gran plan director de cómo se gestiona el suelo en la ciudad para los próximos 12 años. Y ese plan, en resumen, lo que dice es: tenemos que desincentivar la expansión hacia los valles y el crecimiento hacia los valles, y tenemos que consolidar el crecimiento, la densificación en las zonas del Quito consolidado, donde además está el metro. Esa es la línea. ¿Qué tenemos que hacer? Acciones sobre eso, acciones para que eso se concrete, inversión municipal en esos espacios para motivar justamente ahí el crecimiento urbanístico. A veces hay un doble discurso, se juega mucho con esto de vamos a consolidar asentamientos irregulares. Hay una gran necesidad de la gente por tener sus escrituras en lugares donde están asentados 40 años. Como no tienen escrituras, no tienen obras, y ese es un gran problema social. Pero tampoco podemos fomentar que esa sea la forma de asentarse en la ciudad. Es decir, te asientas irregularmente y 20 años después el municipio te legaliza. Ese es el modus operandi. ¿Por qué? Porque legalizarse por la vía correcta, digamos, es un trámite infernal. Es más difícil para una urbanización que tiene todos los permisos en regla ser aprobada por el Consejo en este momento que el regularizar asentamientos de hecho, que supongo que dan más votos y que por eso se los hace con mayor interés. Sin embargo, el tema del control en la expansión urbana, el hacer controlar la planificación que tenemos, el hacer respetar la planificación que existe, eso es un tema de gestión y es absolutamente importante. La movilidad, este es otro de los temas, además de la inseguridad, Luz Helena, que afecta a Quito. El metro será parte de la solución. Sin embargo, ¿cómo lograr articular una política que permita, además del metro, poner a funcionar bien esto? Está escrita la política.
Jorge, aunque usted no lo crea, está escrita la ordenanza. Lo que hay que tener es decisión política y ejecutar. Lamentablemente el concurso de rutas y frecuencias que hizo el alcalde removido tiene visos de ilegalidades, se dice vicios de legalidades, determinados por la propia Procuraduría General del Estado. Es decir, estuvo mal hecho, estuvo direccionado y dejando a otros fuera, un tema administrativo, no del Consejo. Ese concurso hay que volverlo a hacer. Con eso, ¿qué es lo que se quiere? Las rutas y las frecuencias de los buses de superficie tienen que reorganizarse, tienen que funcionar mejor. No puede la gente esperar 1 hora por un bus, y el bus no puede ser que llegue solamente a donde le interesa llegar, en un área bastante, digamos, de confort, y no llegan los buses a donde más necesidad hay de movilizar gente para que además alimente al metro. Eso es fundamental. El sistema integrado de recaudo, que no aumentó, que no progresó ni un solo milímetro durante los 2 años de Yunda, y que ahora ya tiene un avance importante, tiene que ser una realidad. Tenemos que tener una tarjeta con la cual te subas en el corredor de la América y luego te conectes al metro y luego tomes otro bus con la misma tarjeta, de manera electrónica, para evitar este flujo de efectivo que suele no llegar a las arcas municipales en cuanto a los transportes que maneja el municipio. Y también es un muy mal negocio para las cooperativas privadas, que deberían ir ya a un manejo empresarial, donde puedan administrar los recursos de otra manera, cuando el municipio les pague por kilómetro, y puedan también hacer inversiones para moverse hacia la transportación eléctrica, que es fundamental en la ciudad. El corredor Labrador-Carapungo es un hito que hay que construir de manera inmediata. Eso está planificado, se tiene que hacer, y algunas vías que también tiene planificadas la ciudad, que podrían avanzarse, algunas con inversión privada, porque Quito no tiene posibilidad de endeudamiento, al menos en el año 2023, en la candidata por la alianza Va por Ti, Luz Helena Coloma, queremos consultarle también, ¿qué hacer con el estatuto autonómico? Porque también aquí mucho se habla del tema, escuchamos a los candidatos, cuando en la práctica debiera hacerse, y hay además proyectos que están en el municipio para avanzar en este sentido. Así es, ayer decía el alcalde removido que sí, él hizo un estatuto, pero que le hizo despechar uno de los concejales, y ahí dejó votando el consultor que hizo el estatuto. ¡Qué horror! No podemos manejar los temas de la ciudad así, con ese nivel de yo diría, de desparpajo y de poca seriedad. Hay una propuesta de estatuto económico, hay 2 en realidad, que se trabajaron, la una en la alcaldía de Yunda con la intervención de Fernando Carrión, una consultoría por la cual el municipio hizo un pago importante, y creo, a mi juicio, en su momento, y se hizo el análisis, hay algunos temas del estatuto que a mí me parece que no son los más apropiados para el buen manejo de la ciudad, pero eso finalmente se lo tiene que discutir, y bueno, el Consejo eventualmente tendrá que aprobar una propuesta de estatuto que tiene que ser sometida a consulta popular en la ciudad, a votación, porque es la gran constitución de la ciudad. Uno de los elementos que a mí me parece interesante en eso, por ejemplo, es que todos los ingresos producto de la matriculación vehicular que se haga en Quito podrían y deberían revertirse a la propia ciudad para gestionar mejor la movilidad en la ciudad. ¿Cómo gestionar las administraciones zonales? ¿Cuáles son nuestras competencias? ¿Cómo nos diferenciamos del gobierno parroquial? Son algunas de las grandes líneas que nos dice este estatuto, pero el estatuto per se no resuelve los problemas de la ciudad. Fernando Carrión fue uno de los elaboradores de las preguntas de anoche, y obviamente había una pregunta muy técnica en relación al estatuto. Yo creo que para que el distrito metropolitano sea realmente sea un distrito metropolitano y autónomo, tiene que tener este elemento, esta constitución, estas reglas generales.
hay dos muy buenos avances, diría yo, en esto. Hay que simplemente tener la decisión política para ponerlo en discusión con un plazo máximo de, 6 meses en el Consejo de Quito y someterlo a consulta popular. Esa es la historia del estatuto. Hay otro tema que sale de la campaña específicamente, pero que se va a vincular con las elecciones del 5 de febrero, la consulta popular. ¿Qué piensa Luz Helena Coloma, al menos en dos temas fundamentales? El uno, la extradición de ecuatorianos que hayan cometido delitos relacionados con el crimen organizado transnacional, y el otro, la reforma política, porque en el Ecuador durante los últimos tiempos vivimos un régimen político prostituido. Absolutamente sí, contundentemente sí a las dos preguntas. Absolutamente sí. Creo que sobran las razones para explicar por qué en la primera a la justicia de otros países usualmente no se la puede conchavar como a la actual. Vemos una dramática frustrante acción de las fuerzas del orden con respecto precisamente al narcotráfico, que está que tiene el poder de cooptar jueces, y entonces estos jueces ya sabemos lo que hacen, y esta lucha se vuelve infructuosa hasta cierto punto. Entonces, si hay otros países que los reclamen, que se vayan no más allá, donde tienen que pagar realmente por sus fechorías y por tener a tantos niños y familias de Quito en zozobra, a tantos barrios. La gran acción del crimen internacional organizado, del narcotráfico, permea a los barrios, se expresa en ese microtráfico que acosa a diario a los guaguas, en esas redes que están utilizando niños y jovencitos para que trafiquen. Es terrible lo que se ve y lo que se escucha en los barrios de Quito. Si de alguna manera se puede enfrentar este problema eliminando a estas grandes redes de la acción o debilitándolas de la acción en nuestro país, sin ninguna duda hay que hacerlo. Bien, a la candidata a la alcaldía de Quito por la Alianza Va por Ti, Luz Helena Coloma, muchas gracias por atender a la revista de Opinión Democracia, y seguiremos hablando de estos temas de interés para la ciudad de Quito. Muy amable, Luz Helena. Muy buen día y siempre a la orden, Jorge. Gracias por el espacio. Muchas gracias, muy amable, muy buen día. Buscando la verdad en la revista de Opinión Democracia, 7:06 en el territorio continental ecuatoriano. Pausa publicitaria y ya volvemos. Tenemos previsto un diálogo con la vulcanóloga del Instituto Geofísico de la Escuela Politécnica Nacional, ingeniera Patricia Montes, a propósito de las novedades del Cotopaxi. ¿Qué está pasando con el volcán Cotopaxi? A continuación, XFM se une a una cadena nacional. Conoce a tu candidato y sus planes de trabajo en nuestra página web www.cne.gov.es y también en nuestra CNE App. Garantizamos el voto informado de la ciudadanía para las elecciones del próximo 5 de febrero. Consejo Nacional Electoral, elecciones seccionales, CPCCS y referéndum 2023. La democracia está en ti. Esta fue una cadena nacional. Ponte XFM 92.5. Inicio de espacio promocional y publicitario. Maestrito, ¿cómo le va? Me robaron el cerebro. ¿Será que conseguimos un hito por ahí donde usted sabe? ¿Le robaron a usted o al carro? Comprar cerebros robados es la peor idea. Además, si tiene un Toyota, los reemplazan sin costo. El cerebro de tu Toyota, déjalo en nuestras manos. Si por alguna razón fuiste víctima del